Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eso decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Buenos días, hermanos. Agradezco a nuestro Padre Celestial
el tener que llevarles a cada uno de ustedes la prédica de hoy día bajo su dirección de él. Y esta es una programación un poco extensa, es de 5 capítulos, por lo que les agradecería a cada uno de ustedes, hermanos, tener la Biblia a la mano y un bolígrafo de anotación con su hoja en los capítulos que les indicaré luego. Hermanos, vamos a poner en actitud reverente, vamos a orar. Padre celestial, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Invocamos, Padre mío, tu santa presencia, y nos des sabiduría y entendimiento de tu santa palabra, y asimismo pongas en mis labios el mensaje de tu santa palabra, y que llegue al corazón de mis hermanos y quienes me escuchen. Haznos confiar cada día más en ti, Señor, que tus enseñanzas y advertencias sean guía en nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema que tenemos a tratar el día de hoy se titula El hombre rechaza la palabra cuando no se ajusta a sus pensamientos. Es Jeremías capítulo 41, versículo 11 al capítulo 45, del 1 al 5. La preposición que tenemos en esta prédica es la siguiente: la crisis es una oportunidad para confiar en Dios, no en el hombre. Sin embargo, el hombre quiere obedecer a Dios siempre y cuando responda, pero según sus intereses. Y son contrarios muchas veces y desobedecen con arrogancia, muchas veces revelando a su idolatría. Entonces, esta es la parte que tenemos nosotros de la proposición. Pero es importante que para una mejor explicación de esta proposición, yo le he dividido en 4 secciones. O sea, el tema: el hombre rechaza la palabra cuando no se ajusta a sus pensamientos. Tomen nota. Bueno, vamos a ver la sección 1, que sería importante que vayan tomando nota para que puedan entender la prédica. La crisis del pueblo era para confiar en Dios y no en el hombre. Y la sección 2 dice que el pueblo desea obedecer a Dios, pero quiere una respuesta de acuerdo a sus intereses. Y en la sección 3 hemos puesto: por soberbia no creyeron en la palabra de Dios y migraron a Egipto. Y por último, en la sección 4 habla de la advertencia reiterada por misericordia de Dios. Y luego viene el desastre causado por la idolatría. Hermanos, entonces acá tenemos 4 puntos que tratar en el transcurso de esta prédica. Y quisiera que cada uno tenga su Biblia abierta para ir viendo los versículos. Y a medida que yo vaya avanzando, ustedes vayan también leyendo los versículos para que puedan comprender más este mensaje, dado lo extenso de estos cinco capítulos que tenemos nosotros. Es importante, tal vez considerando la proposición, que la crisis es oportunidad para confiar en Dios. Actualmente también estamos sufriendo una pandemia. Sufriendo una pandemia que tenemos, que es del COVID-19. Es una pandemia que no solamente es nacional, sino es una pandemia internacional, en donde debemos cada día más confiar en Dios. Estamos viendo que estamos sufriendo encierros, aflicciones, enfermedades, que muchas veces no es del COVID, sino de otros males complementarios de salud, de la familia, de cada uno de nosotros. Y tenemos inconvenientes porque los hospitales están llenos atendiendo el COVID y no tenemos dónde recurrir muchas veces, y esto nos causa a cada uno de nosotros muchas preocupaciones. Y es una de las pruebas
de nuestra fidelidad a Dios es que debemos estar siempre dependiendo de Él en todas las circunstancias, hermanos. De que estas circunstancias no nos lleven a buscar otras soluciones, sino lo de la palabra del Señor, porque Él es el que tiene todas las soluciones en todo momento. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a desarrollar la primera sección. Dice: la crisis del pueblo era para confiar en Dios y no en el hombre. Entonces, ahí tenemos en Jeremías, esta sección comprende Jeremías 41, 11 al 18. O sea, capítulo 41, versículos 11 al 18. Acá veremos intolerancias, venganzas, conspiraciones, contiendas, codicias, rechazo a la palabra de Dios, no aceptan respuestas divinas, pedidas en oración por soberbia. Entonces, y si cada uno de ustedes desea conocer más de cómo es la maldad del hombre, de cada uno de nosotros como consecuencia del pecado, les recomiendo leer Romanos 1:29 al 32, hermanos. Entonces, este capítulo, también para mejor explicación, lo he dividido en dos puntos. Uno es conocimiento del mal que había hecho Ismael, y el segundo es el remanente del pueblo cautivo de Mizpa de Ismael, que se fue con Johanán, y planearon ellos ir a Egipto. Entonces, ahí vamos a ver estos dos puntos iniciales, y vamos a comenzar con la lectura del versículo 11-12. Abran sus Biblias, acompáñenme, hermanos, a la lectura. Y dice: y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Y en el versículo 41:12 dice: entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que estaba en Gabaón. Y el 13, aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Acá estamos viendo nosotros qué es lo que oyó el pueblo, los militares, la gente de guerra, que oyeron, y los príncipes que estaban con ellos, todo el mal que había hecho Ismael. Y esto lo hemos visto en la prédica anterior, cuál fue el papel de Ismael que ha tenido en esta parte. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que los militares, los príncipes y el pueblo se agrupan al remanente de Judá, todos, y fueron a pelear contra Ismael. Pero a él, ¿dónde lo hallaron? En un estanque que se llama Gabaón. Gabaón era una ciudad real de los Horeos, que era una gran ciudad, ha sido una gran ciudad, y todos sus hombres eran fuertes, se caracterizaban por eso. Pero este lugar parece haber sido un lugar estratégico, porque ahí hubieron muchas batallas de la época de Saúl, de David, de Samuel, etcétera, ¿no? En Gabaón. Entonces, ¿y qué pasó aquí? Que todos los que estaban con Ismael, cuando vieron a Johanán y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, como les dije anteriormente en la lectura que hemos visto, ¿qué pasó? Que se alegraron, ¿no? O sea, se alegraron. Entonces, vamos a ver luego qué sucede después de esta alegría. Entonces, ahí viene un siguiente punto, que es el remanente del pueblo cautivo de Mizpa de Ismael se fue con Johanán y planearon ir a Egipto. Miren, hermanos, acá estamos viendo qué es lo que pasó en los versículos 44, 14 al 15, que todo el pueblo
que trajo cautivo a Ismael de Mizpa, se fue con Jonatán e Ismael. ¿Y Ismael qué pasó? Escapó con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Bueno, él era amonita y dependía, su padre también era amonita, era rey también. Entonces, se escapó. Y después, en los versículos 16 al 18, dice el 16: y Jonatán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron todo el resto del pueblo que había recobrado Ismael, hijo de Netanías, a quien llevó a Mizpa, después que mató a Gedalías, hijo de Anicán. Hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jeruquimán, que estaba cerca de Belén, a fin de ir y meterse a Egipto. Acá estamos viendo nosotros, no en el 16 y 18, estamos viendo este retorno de todo el resto del pueblo que llevó a Mizpa, y el que había recobrado Ismael también después que mató a Gedalías, ¿no? Él tenía un remanente, y también con todos ellos Johanán se fueron a habitar en Jeruquimán. Era un pueblo que estaba más o menos a 15 kilómetros de Jerusalén y a 10 kilómetros de Egipto. Entonces estaban cerca, porque eran temerosos a que a lo mejor el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los pueda seguir y en ese caso los pueda matar a todos, porque temían ellos haber dado muerte a Gedalías. Gedalías fue asesinado por él, porque le temían por la muerte que habían dado, entonces al cual el rey de Babilonia había puesto. Gedalías era el gobernador de casi todos los pueblos de Judá. Miren cómo en este caso fue muerto. Entonces por eso era el temor también de Johanán de irse a vivir en Jeruquimán, cerca de Belén. Luego tenemos nosotros ya el punto 2. En el punto 2 o sección 2 tenemos: el pueblo desea obedecer a Dios, pero quiere una respuesta de acuerdo a sus intereses. ¿Qué es lo que pasa acá, hermanos? Miren, este remanente que está a cargo de Johanán y todo el pueblo piden a Jeremías interceda ante Jehová. Vamos a leer nosotros el 42, 1 y 2. Vinieron todos los oficiales y la gente de guerra, y Johanán, hijo de Corea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues que muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vamos y a lo que hemos de hacer. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que tenemos nosotros en esta lectura que hemos hecho del 1 y el 2? Dice, en el 1 dice: todo el remanente de oficiales de la gente de guerra de Jonatán y Jesanías y todo el pueblo vinieron a hacer el pedido al profeta Jeremías. Se entiende que el profeta Jeremías estaría feliz, estaría contento, ¿no? Porque como hemos leído en el versículo 2, dice: pidieron a Jeremías ruegue por ellos, que interceda ante Jehová, que consulte a Dios por este remanente que ha quedado. Entonces, y ellos dicen, entonces, ¿qué pasa? En el versículo 3 vemos que para que Jehová, ¿qué cosa? ¿Qué querían ellos? En el versículo 3, como dice, para que Jehová, con lo que hemos leído, les enseñe cuál es el camino correcto a seguir y qué hacer, ¿no? Entonces, como hemos visto, Jeremías aceptó, ¿no? Aceptó orar a Jehová vuestro Dios, ¿no? En intersección a lo pedido por el remanente. Pero en esta parte, ya en Jeremías 4, entonces ya dijo: oraré, y todo lo que haga, todo lo que Jehová nos respondiera, os enseñaré. No reservaré yo palabra alguna,
Entonces el remanente, ¿qué hizo? Se comprometieron a hacer todo lo que Jehová, tu Dios, te enviara a nosotros. O sea, hicieron una promesa a cumplir lo que Dios disponga. Y todavía en el versículo 6, miren hermanos, ahí en el versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Y asimismo, en el 7, habla que aconteció que al cabo de 10 días vino la palabra de Jehová a Jeremías. Al cabo de 10 días vino la palabra. Entonces ellos se comprometieron a cumplir esta santa palabra. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Ahora, ¿qué queda en esta parte? Ya le llegó al mensaje de Dios a Jeremías, y dentro de 10 días, bueno, una respuesta divina rápida, ¿no? Entonces, acá tenemos el punto B de esta sección. Jeremías tiene que hacer conocer lo que respondió Jehová. Entonces, ¿qué hace? En el versículo 8, 42:8, leamos, y dice: y llamó Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Es importante acá esta convocatoria que hizo, llamando a Johanán y a todos los oficiales, a todo el pueblo, a todos, desde, como dice en la palabra, desde el mayor hasta el menor, para comunicarles la respuesta divina a todo el remanente. Pero en los versículos 9 al 12, hermanos, les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestro ruego en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, el cual tenéis temor, no temáis de su presencia, así ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros, libraros de su mano. Y así mismo complementa en el siguiente versículo que él tendrá misericordia de todos. Entonces estamos viendo nosotros que en este caso no tenemos una respuesta ya de Jehová expresada a Jeremías y a todo el pueblo que se puede quedar en esta tierra. Miren, hermanos, Dios en su misericordia, en su amor divino que tiene, ¿no?, que les da toda la protección divina, les da ánimo, les da que van a estar libres, que no teman la presencia del rey de Babilonia, que tendrán todo, ¿no? Y con ellos para salvarlos y librarlos, ¿no?, de la mano también del rey de Babilonia. Entonces, que tendría misericordia, ¿no?, y que los haría regresar a sus tierras, a vuestras tierras, como le dice. Pero los pedidos del pueblo en oración a Dios habían tenido ya, en este caso, una respuesta divina. Miren, hermanos, es un ejemplo de la eficacia de la oración cuando nosotros les pedimos a Dios, cuando le encargamos a alguien para orar conjuntamente, interceder ante cualquier problema que tenemos a Dios, y Dios siempre da una respuesta. Acá dio una respuesta a un pueblo, ¿no?, a un pueblo que eran muchos, en beneficio de todos. Y en el punto C dice, el punto C le he considerado como título: no obedecieron la palabra por ser contrario a sus intereses previstos. Hermanos, acá en el versículo 13 al 18, esta parte vemos la desobediencia a la voz de Jehová, y se vuelve un pueblo desobediente, obstinado, terco. Dios le dice que entremos a la tierra, que no entráis a la tierra de Egipto, que se queden en Judá, pero que si van a Egipto, allí habrá hambre, guerra, que ahí morirán a espada, habrá pestilencia, no habrá quien escape del mal que traerá.
sobre ellos. Entonces, pero acá vamos a ver la desobediencia. En el versículo 17-18, hermanos, me acompañan en la lectura en el versículo 17-18. Todos los hombres que volviesen su rostro para entrar a Egipto, para morar ahí, morirán a espada, de hambre y pestilencia. No habrá en ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. En el 18 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis a Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y maldición de afrenta, y no veréis más este lugar. Hermanos, entonces acá nosotros estamos viendo, ¿no? Todo lo que le sucedería al no rechazar, al rechazar la palabra de Dios. Pero en el 20, ¿qué vemos? El versículo 20, hermanos, porque hicisteis cerrar vuestras almas, pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros, Jehová nuestro Dios, y haznos saber para todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y los haremos. Pero, hermanos, vemos que en el 21 y luego en el 22, estas advertencias, como es la paga del pecado, la paga del pecado, que es morirán de hambre, de espada, de pecado, de pestilencia, o sea, peste, todo esto habrá. Entonces, en este luego tenemos un tercer punto que se refiere al capítulo 43, del 1 al 13. Por soberbia no creyeron en la palabra de Dios y migraron a Egipto. Bueno, hermanos, acá vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a leer el versículo 43:2. Hijo de Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir que no vayáis a Egipto, para decir no vayáis a Egipto. Entonces, hermanos, acá estamos viendo, no una aceptación, una soberbia de no hacer caso a la palabra de Dios. Y en el versículo 3 dice, sino que Baruch, hijo de Nerías, incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Acá vemos en esta parte que hay una actitud de desobediencia, hay una actitud de no creer en la palabra de Dios, y siempre, cuando hay un pecado desde Adán y Eva, siempre buscamos una justificación, que no somos culpables por echándole la culpa a alguien. En este caso ellos le estaban echando la culpa a Baruch, pero Jeremías les estaba hablando de su pecado. Y en el versículo 4 vamos a ver, hermanos, que en el versículo 4 ya se va a dar una actitud. Síganme ustedes porque no podemos leer todos los versículos, pero vayan leyéndolo ahí. En el versículo 4 prácticamente vemos que se da una actitud de desobediencia por Johanán y todos los oficiales y pueblo a la vez, para no quedarse en la tierra de Judá. Entonces vemos una actitud de desobediencia en el versículo 4 determinada ya. Y luego tenemos dentro de este punto también el punto B. Johanán toma la remanente en actitud de desobediencia y lo lleva a Egipto. Entonces en el punto 5, continuando en 42:5, hermanos, vemos que Johanán con oficiales de guerra tomó
todo el remanente de Judá que había vuelto, de todas las naciones que habían sido echadas para morar en Judá. Entonces, ¿pero qué pasó acá? Vamos a leer el versículo 6. Hermanos, 43:6. Dice: a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y de todas las personas que habían dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Icán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y Barut, hijo de Nerias. Y entraron en tierra de Egipto, en el 7, y entraron a tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tanme. Ya ahorita están en Egipto, hermanos. ¿Qué es lo que pasa acá en el 7? Entonces, ¿y a quiénes se llevaron? También se llevaron al profeta Jeremías y a su escriba, también lo llevaron, en este caso, Barú. Entonces, pero de acuerdo a los comentarios, se dice que le llevaron para que él no pueda informar nada sobre lo que conocía, de los males que ellos estaban haciendo, ¿no? Ahora, en el versículo 8, vamos a ver, hermanos, que también acá en Tanmes vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo en el 10, dijo, en el versículo 10, perdón, en el 9, en el versículo 9 dice: cubrir con piedras grandes de barro enladrillado que están en la puerta de casa del faraón en Tannes, a vista del faraón y hombres de Judá. Bueno, esta parte era los preparativos, en este caso, que tenía el Señor a través de Jeremías para llevar a cabo el juicio, ¿no? Porque según Sofonías, anoten Sofonías 3:2, el pecado de Jerusalén es que no escuchó la voz de Dios, ni recibió la corrección. Dice: no confió en Jehová, no se acercó a Dios por su desobediencia, por su terquedad, por abandonar, en este caso, al Señor, a Dios. Entonces ahora vamos a ver en este siguiente punto: Jehová toma a Nabucodonosor como siervo para juicio, ¿no? Entonces vamos a leer los versículos del 10 al 3, al 10, versículo 10 y 11, 43, 10, 11. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré sus tronos sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Hermanos, acá en el versículo 10, entonces vemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo toma como siervo al Señor para ser su instrumento de justicia. Y él va a ser que va a asolar toda la tierra de Egipto. Todo lo que hemos mencionado anteriormente que va a suceder, que va a pasar por la maldad, por la necedad, por la soberbia del pueblo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y vemos en el versículo 12 y 13 que pondrá fuego en los templos de los dioses falsos de Egipto, que quemará, limpiará la tierra de Egipto, y también quemará y quebrará todas las estatuas de Semes y templos de los dioses de Egipto, por ser todos dioses falsos, y por ser todos estos instrumentos de idolatría del pueblo. Hermano, esta parte a mí me hace recordar, ¿no?, que debemos analizarnos todos. Un gran número somos gente provinciana que estamos viviendo en Lima, y cada uno hemos traído nuestras costumbres, nuestras formas, y estamos seguros que cada uno de nosotros no trae tradiciones. Entonces realmente tenemos que pensar si estamos
nosotros con Dios y solo con Dios en todas las circunstancias, o en algún momento que sentimos que Dios no nos escucha, recurrimos a santos, a determinadas costumbres ancestrales que hay en provincias, y muchas veces, porque el motivo, asistimos a lugares donde hay fiestas, eventos, y a veces nos sentimos involucrados en adorar esta parte de ídolos, ¿no? Entonces es importante no rendir ningún tributo ante cualquier circunstancia, ni de salud, ni de aflicción, etcétera. A veces ya se ha orado, pero Dios requiere y da soluciones, como acá, que dio una solución al pueblo, pero el pueblo no obedeció. Tenemos que saber esperar, tener paciencia, porque Dios también nos dice que esperemos, ¿no? Y para eso tengamos presente que solo nuestro Dios, y nuestro Dios es el único a quien debemos cada uno de nosotros rendir honores en este caso. Entonces, acá tal vez hay que pensar en el caso visto de Jonaján y su pueblo. Busca que Jeremías interceda ante Dios. Tú te comprometes, por decir, a cumplir respuesta divina, sea cual fuera. ¿Y qué pasa cuando Dios te da la respuesta y no estás de acuerdo con lo que Dios te manda hacer? ¿No? Que es generalmente vivir en paz, velar por todos, que nos protegerá, que no tendremos hambre, que tendremos todo, y deciden hacer lo que dicen los hombres, pero no lo que dice Dios. Bueno, ya hemos visto la ira de Dios, la justicia de Dios, y cómo ha condenado a su pueblo a muerte, en este caso por la desobediencia, ¿no? O sea, acá se está produciendo un desastre causado por la idolatría, en este caso. Por eso acá en el punto 4, sección 4, tenemos advertencias reiteradas por misericordia y desastre causado por la idolatría. Acá tenemos una reprensión divina. Acá tenemos un mensaje de amonestación de Dios a raíz de la idolatría por adorar falsos dioses, por judíos que habitan en Egipto, que conocen la desolación, las calamidades de Judá, de Jerusalén, que no escucharon, no se arrepintieron de su maldad, porque provocaron mal a otros, no se escucharon ni prestaron atención a lo que Dios les decía. O sea, no han sentido el temor, no se humillaron ante Dios, hermanos. Pero Dios hace una advertencia reiterativa a los judíos que moraban en Egipto. Y vamos a ver acá, por decir, en el punto 44.1, ¿no? En 44.1 estamos viendo que Jehová envía palabra a través de Jeremías a todos los judíos que moraban en Egipto. Miren la misericordia de Dios hasta donde llega, en Migdal, en Támenes, en Menfis, en Patros, diciéndoles: hermanos, este mensaje que me envía Jehová a través de Jeremías, ¿no? Entonces, así ha dicho. Vamos a leer el 44.2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el mensaje. Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están en día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas. Y en el 44.3 dice: a causa de la maldad que ellos cometieron por enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros
padres. Vemos, hermanos, que por la maldad cometida, ¿no?, ahora están honrando a dioses ajenos. Estas son las causas, en este caso, de la maldad que se genera. Y ahora podemos ver en cuál es la declaración de juicio que se hace en este caso. En el versículo 4 dice: envía a vosotros, 44:4, hermanos, el versículo 44:4 dice: y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, que de temprano y sin cesar para deciros: no hagáis estas costumbres, cosas abominables que yo aborrezco, ¿no? Entonces, en el 4, Jehová hace súplicas divinas, advertencias. Su misericordia de Dios es tan grande que, miren, todo lo que está pasando en este momento ya es en la parte final prácticamente, pero Él les está extendiendo su mano. No han sido escuchadas, no oyeron el llamado divino, y siguieron la maldad, siguieron ofreciendo incienso a dioses ajenos, a este llamado divino. Entonces es importante la obediencia, hermanos. Y en el versículo 6 y 7 dice, vamos a leer 44, 6 y 7: se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y destrucción como están hoy. Y en el 7 dice, 44, 7: ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, y para ser destruidos por el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, que en medio de Judá, sin que os quede remanente? Entonces acá vemos, hermanos, toda una serie de exhortaciones divinas contra lo malo, pero lo hacen, siguen haciéndolo, o sea, este remanente. Y en los versículos 8 y 9, que están a continuación, 44, 8 y 9, estamos viendo, ¿no?, que siguen ofreciendo incienso a dioses ajenos en Egipto, donde habían entrado para vivir, que no sean oprobio de naciones de la tierra. No fabricaban ídolos, habían olvidado la maldad de sus antepasados, de sus padres, maldades de los reyes de Judá y de sus mujeres, y de vuestras maldades que hicieron esa tierra, les dice. Entonces, inclusive les dice todavía: hacedores de maldad, pecado, tienen el pecado de los padres, sus mujeres son malas en Judá y en Jerusalén. Pero todo esto aconteció, les hace recordar a ellos. Y en el versículo 10 dice: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¿No? Acá entonces vemos en el versículo 10 que no se han humillado hasta el día de hoy, no han tenido temor, no han caminado en la ley de Dios, siempre en desobediencia, ¿no? Orgullo, vanidad, etcétera. Y en el 44, 11 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Hermanos, y en el versículo 12, ahí tiene su Biblia, hermanos, por favor, lean. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Tomaré el resto de Judá, que volvieren su rostro para ir a la tierra de Egipto, para morar ahí en tierra, serán todos consumidos, caerán a espada, serán consumidos de hambre, a espada de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Miren todo lo que pasa. Entonces, aquí está castigando a los que moran en tierra de Egipto,
como castigó también a los de Jerusalén, como ya les recordó anteriormente, con espada, con hambre, con pestilencia. Y en el versículo 14, como pueden apreciar, hermanos, 44:14, el resto que entraron a Judá y a Egipto, nadie escapará vivo, dice, para volver a Judá. No volverán, sino algunos fugitivos. Y tenemos el problema de fondo acá, es la idolatría. El problema de fondo y la idolatría. Y eso lo tenemos en el versículo 17-19. En el 17 y 19 dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramando libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Bueno, más en el 18 dice: más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y espada de hambre somos consumidos. Bueno, esto es importante que cada uno de ustedes tenga presente, porque acá tenemos, por decir, que dejaron de ofrecer incienso a la Reina del Cielo, pero esa era idolatría. Pero esa idolatría era temporal, porque después lo que el Señor en su misericordia ofrece es algo permanente, ¿no? Y las mujeres también acá dan incienso, hacen libaciones, hacen consentimientos, con consentimiento de maridos. Vemos mucha idolatría acá. Y en el 20 y 21 vemos que acá habla Jeremías ya a todo el pueblo, a hombres, mujeres, a todo el que había que les había ya respondido esto, diciendo y haciéndole recordar cuál era su pecado, la maldad que tenían por sus obras en Judá y en Jerusalén. Y en los versículos 22, hermanos, pueden apreciar en el versículo 22, abran sus Biblias ahí en el 22, por favor. Dice acá que por causa de la maldad, abominaciones, su tierra fue puesta en asolamiento, maldición, hasta quedar sin moradores. Y en el 23 dice que la ley y la palabra fue despreciada, ¿no? Su caminar era de pecado, era de desobediencia y juicio de Jehová, en este caso por paga del pecado. Y en el 24, el versículo 24, Jeremías dijo a todo el pueblo: escuchar todos la palabra de Jehová, a todo lo de Judá que estéis en la tierra de Egipto. Una vez más, Jeremías insiste al pueblo: escuchen la palabra de Jehová, escuchen la palabra de Jehová, a pesar de su rechazo a la palabra. Acá vemos que sus acciones son contrarias al camino de Dios, más en este caso les procura las ilusiones pasajeras, vivir momentáneamente, pero no como el Señor le está ofreciendo una misericordia pero eterna, no a la palabra que permanece para siempre, no, alejados de ella. Entonces, y vemos que les hace ver en Jeremías que así habló, pero que cumplan con sus votos, ¿no? Pero esto lo vemos un poco difícil, ¿no? En la vida ya de este pueblo, ¿no? Y en la parte final que estamos llegando, ya podíamos ver cada uno de nosotros cuál es la palabra de motivación de Jehová y a Baruch. Tal vez acá nosotros vamos a ver, ¿no? Que hemos visto nosotros cuál era la labor del profeta Jeremías con Baruch ante su pueblo rebelde, terco, idólatra, donde el bien se usa por mal, cambiando las verdades de Dios,
donde el pueblo se vuelve contra Dios y que dicen tener ellos su propia verdad. Pero, hermanos, esa es la verdad de hombres. Esa verdad acaba rápido, es temporal, es del momento. Pero la verdad de Dios es la verdad eterna, la que no va a morir, siempre va a tener vida. Entonces, dicen tener su propia verdad. Impactante recibir la palabra de Jehová. Él conoce nuestra conciencia cuando le dice: tú dijiste. Piensen, hermanos, que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos las intenciones del corazón. Entonces Cristo sabe también lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros, sea el culpa nuestra o no. Por eso es importante que cada uno de nosotros debemos pedirle perdón. Él conoce cuáles son nuestras maquinaciones del corazón. No podemos mentirle a Dios. Dios es real. Él vive, habla con el hermano. Él nos hizo y no nosotros. Y eso lo puedes ver en el Salmo 24. Y en Jeremías 45:4 es importante tener presente este versículo. Dice: así le dirás, y así ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo lo que edifico, y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y en el 45:5 le dice: y tú no busques para ti grandezas, no lo busques, porque aquí a que yo traigo mal sobre toda la carne, ha dicho Jehová, pero a ti daré una vida por botín en todos los lugares donde fueres. Miren, hermanos, Baruch era el que sufrió, lo que dije anteriormente, todas las consecuencias de estar como escriba al lado de Jeremías. Inclusive cuántas veces también los persiguieron, huyeron, los querían matar. Jeremías en la cárcel, cuánto tiempo. Pero Dios también a Jeremías en el capítulo 39:18, anoten, hermanos, en el 39:18 dice también, Jeremías 39:18 dice: también su vida será botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Entonces, si Dios, que no piensen, en otra parte dice que no piensen en riquezas, en grandezas, porque eso se va a destruir, pero su vida es eterna, es el mejor botín, y Él los va a cuidar, los va a proteger, ¿no? Esto es importante. Y tengan presente también en 1 Juan 2:17 dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces acá tenemos, si hay obediencia, vamos a tener vida eterna. Y a esto le podría agregar algunas recomendaciones, hermanos, de acuerdo a lo que les he explicado de estos 4 capítulos. Acá la excesiva confianza, por decir, de Gedalías a Ismael, ¿en qué culminó? Con su vida, hermanos. El único fiel en que podemos confiar es en Cristo Jesús. Acá Ismael ni Gedalías, ninguno de los dos creía en Dios. Por lo tanto, debemos escuchar, hermanos, el único fiel. Por eso la alabanza de tu fidelidad grande es importante. Hemos observado que la no obediencia a la palabra de Dios trae consecuencias por apartarse del camino de Cristo Jesús. Tener, hermanos, mucho cuidado con las intercepciones concedidas por Jehová y no aceptadas. Debemos aceptar todo lo que nos dice, pensando que como hombre eres superior a Dios, lo harás mejor. La soberbia trae su propia destrucción, cambiando los planes de Dios. Y la idolatría nos separa de Dios, es la fuente de todos los males de la humanidad. Trae la perversión. La disposición de Baruch, que demostró en su servicio a Jehová, acompañando al profeta Jeremías sin miedo a todas las consecuencias que sufrieron, y la obediencia a Dios que compartieron, los dos
las mismas angustias con Jeremías, ¿no? Entonces, hermanos, acá es algo importante de imitar el ejemplo del profeta Jeremías y Baruch como ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios a pesar de la necedad del pueblo. ¿Cuántos años tenían ya ellos hablando al pueblo? Años de años, y el pueblo no obedecía la palabra de Dios. Es hora, hermanos, que confiemos plenamente en Dios y dejemos en muchos casos de ser rebeldes y caminemos con Él. Tengamos cuidado de filosofías que no vienen de Dios, sino de Satanás. Por eso debemos prepararnos conociendo lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? La verdad, la palabra, para evitar ser engañados por falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores, falsos hermanos, etc. Dios busca la restauración espiritual de su pueblo, como hemos visto que Jeremías hasta lo último, y en la misericordia de Dios pide, ruega, pero el pueblo no hace caso, no obedece, terco, soberbio. Entonces Dios también ha buscado la restauración espiritual de su pueblo, como dijo Jeremías 33:8, lo limpiaré de toda su maldad, perversidad, con que pecaron, ¿no? Cada uno, ¿no? En esta parte. Buenos hermanos, en esta parte estamos dando término a este mensaje del día de hoy. Entonces, en Jeremías 29:11 dice también, Dios tiene un plan que lleva tu nombre, hermano. Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Entonces, para darte, ¿qué cosa? El fin que esperáis, pero siempre que Cristo esté delante de ti en este plan. En Jeremías 29:12 también dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces, Dios nos da todos los caminos para llegar a su pueblo, para permanecer con Él. Hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga, y tal vez disculpen lo largo de estos 4 capítulos que resumidos. Gracias.